El Lara es nuestro siguiente destino. La sala principal se prepara para acoger el estreno de Una mujer desnuda y en lo oscuro. La compañía Es Arte pone en escena con dramaturgia y dirección de Mario Hernández este montaje basado en textos y poemas de Mario Benedetti. Emilio Linder y Esther Vega protagonizan el espectáculo. Mario Hernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás? Pues bien, aparte de la lumbalgia, bien. Vaya, hombre, pues te queda muy poquito para cargar con la escenografía hacia el Lara. Esperemos que alguien la pueda cargar por mí, ayude, ¿no? pero sí. La llamamos a los oyentes de Madrid Premier y te echamos entre todos una manita, ¿te parece? Pues por mí genial, la podemos llevar entre todos, luego las cañas sí que las pongo yo. Vale, perfecto, hacemos el trato. Una mujer desnuda y en lo oscuro. A mí la verdad es que el título del poema de Benedetti siempre me ha parecido una obra pictórica. Es un poema muy, muy bonito, muy de imagen. Cada uno de los versos te garantiza una imagen y al final te acaba creando como un cuadro general. Y sobre todo, bueno, es un poema de amor de Benedetti o de desamor, que él muchas veces lo mezclaba, pero lo hemos usado también para no desenmascarar, pero sí usar esa oscuridad para hablar de algo más. Está Benedetti, que es el poeta del amor, y ahí probablemente sea uno de los poetas por excelencia del amor, pero hemos usado este poema tan sugerente, tan llamativo para ir más allá, hablar de un Benedetti más desconocido, un Benedetti más político, un Benedetti más activista, pero que nunca jamás deja de lado esa parte tan bonita de la vida como es el amor, sea una mujer o sea al prójimo o sea un poco a la vida y a la humanidad. Es un canto a la vida. Es un canto... A la vida, al amor, al espectáculo es un canto a la vida porque además contamos 12 años de la vida de Benedetti. El exilio. En los que está en el exilio, 12 años muy duros, donde él ve auténticas barbaridades, las ve y las cuenta y las convierte en poemas de denuncia. Pero nunca deja de lado lo que la vida tiene de maravilloso y consigue crear poemas pues tan bonitos y tan sugerentes como este. Una mujer desnuda y en lo oscuro está basado este montaje en textos y poemas de Mario Benedetti. Tú te encargas de la dramaturgia y de la dirección. ¿Por qué Benedetti? ¿Cómo comenzó este viaje? Bueno, siempre me ha gustado que se llame como yo. Eso es una tontería, pero es verdad que de pequeño, cuando tú eres muy pequeño, ese tipo de tonterías, entre comillas, a uno le tocan mucho. Y no lo sé, siempre es un poeta que entiendes. Y eso parece una tontería, pero es muy importante. Es un poeta que te habla directamente. Y todo lo que te cuenta lo entiendes. Y entiendes lo que te quiere decir y entiendes a dónde quiere llegar. Y te toca el alma y te toca todas las fibras que uno pueda tener con 5, con 10, con 60 años. Siempre te está diciendo algo, siempre te está diciendo algo nuevo y siempre te está diciendo algo universal. Puede haber otros muy grandes poetas, pero igual tienes que esa necesidad de rebuscar en ellos, de estudiarlos, de conocerlos más. Benedetti era un poeta del pueblo y a muchísima honra. Supongo que la selección de textos ha tenido que ser difícil, dada la extensísima producción. Era como un gigantesco puzzle donde todas las piezas te pueden encajar, donde todas las piezas podrían funcionar y crear un cuadro maravilloso, pero al final pues lo tienes que reducir, no puedes hacer un cuadro gigantesco, tienes que ir a algo más pequeñito, algo que te quepa en una hora y 10 que dura el espectáculo. Y sobre todo centrarnos un poco en lo que yo quería contar, que era esa faceta más política, más activista de Mario Benedetti y esos años del exilio. Porque hay recuerdos, hay palabras, hay poemas, no solo los que forman parte de ese acervo sentimental, ¿no? Sino también los menos conocidos, como decías, los más críticos, los más desgarrados, los más combativos, los más humanos del poeta uruguayo. Nos sitúa en primer lugar en el Madrid de 1985, ¿no? Que fue una noche muy especial en la vida de Benedetti. Esa noche concreta es la última noche que Benedetti pasa en Madrid después de estar en España, creo que pasa como 5 años. Entre los dos primeros en Mallorca, en Palma de Mallorca, y los otros 3 aquí en Madrid. Madrid le caló tanto que aunque ya pudo volver en el 85, el resto de su vida, y vivió 25, 24 años más,
el medio año lo pasaba en su casa en Uruguay y el otro medio lo pasaba aquí en Madrid. Entonces, realmente España y Madrid se convirtió en su segunda casa. El montaje empieza justo la última noche que él pasa en España antes de volver a Montevideo, después de 12 años de exilio. Un golpe de Estado obliga al poeta al exilio. Si no me equivoco, tenía 53 años, ¿no? Más o menos. Cuando el golpe de Estado, sí. 53 años, sí. Y más de una década alejado, además, de su gran amor, de Luz. Con Luz, que además se llama como mi madre, como mi abuela. Hay muchas casualidades en esto, Respondiendo otra vez a por qué Mario Benedetti, pues hay una serie de casualidades ahí. Con Luz pasa simplemente de esos 12 años apenas 2 o 3 en Argentina, de país del que tienen que huir también, porque hay otro golpe de Estado. País al que iba había un golpe de Estado. Tiene esa desgracia, pero es que esa década de los 70, los 80 en América Latina es un despropósito detrás de otro. Y él fue uno de los pocos, además, escritores internacionales que lo denunciaba. Otros escritores estaban o bien asentados ya en un mundo occidental o en España o en Estados Unidos y les quedaba como lejano. Benedetti siempre estuvo allí, aunque viviera lejos. Entonces, de todo ese exilio de su mujer con la que se casa, lo dice en uno de los poemas que además utilizamos, la conoce él teniendo 14 años y ella 11 o 12, y se hacen novios y se casan con 20 y poquitos años y están toda la vida juntos. De hecho, ella murió un año antes que él. Fue morirse ella y poquito después Mario, y lo escribió en uno de sus últimos poemas, que ya era como le faltaba esa luz, ¿no? de su vida. Entonces es muy bonito y muy difícil que esa década que pasa alejado de ella, porque solamente está con ella, pues eso, 2 o 3 años. En todo ese tiempo, pues, como nos decías, viaja por todo el mundo denunciando la situación de su país y luego contando todo lo que está ocurriendo. Se convierte en un activista. Sí, Benedetti fue de hecho, también lo mencionamos en la obra, sus libros en prácticamente toda América Latina. Los países que han sido objeto de golpe de Estado y demás, él está prohibido, hasta tal punto de que prohíben a Serrat por hacer canciones de sus poemas, de la misma manera que prohíben a Antonio Machado por ser el letrista de Serrat, por Serrat haber hecho canciones también de sus poemas. En todos los países donde él va y acaba teniendo que huir, Argentina, Perú, está también en Bolivia, pasa a Cuba y tiene ciertas discrepancias con el régimen castrista de entonces, al que él era más afín, pero hay una serie de ciertas diferencias que le hacen también irse de allí. Y él aprovecha toda esa década para denunciar todo eso y convertirse en un poeta, ya no solamente por la sencillez de sus versos, un poeta del pueblo, sino porque está contando lo que le pasa al pueblo. Y muy pocos lo están haciendo. Y él se hace conocido sobre todo para el mundo occidental, para España y para el resto del mundo en los años 70, 80, porque se hacen muchísimas canciones de sus poemas. Emilio Linder da vida... Perdón, tú estás con lumbalgia y a mí el aire acondicionado me destroza la garganta. El verano es terrible. Emilio Linder da vida a Mario Benedetti. ¿Lo tenías en mente cuando preparaste este montaje hace ya tiempo? La verdad es que lo más acertado que se puede decir es que le da vida, porque fue increíble, y cuando le pusimos el bigote en uno de los ensayos y salió del camerino y le vimos, de repente se creó con una especie de silencio, una cosa entre bonita y mórbida, muy curiosa, porque Benedetti estaba vivo y estaba ahí entre nosotros. En principio sí, nos conocíamos ya, Emilio y yo. No habíamos trabajado nunca juntos, pero nos conocíamos de habernos visto cosas mutuamente. Y sí, a priori sí, porque además hay un parecido físico muy notable. Cierto es. Y Emilio es un gran conocedor de la poesía y de la poesía latinoamericana. Él tenía antes de esta obra un espectáculo que llevaba haciendo estilo café-teatro, recitando poesía. Y para Emilio recitar poesía es como respirar, le sale solo. Entonces Emilio era una apuesta en ese sentido muy clara. Con Esther Vega sí habías trabajado anteriormente. Con Esther Vega sí, hicimos Héroes, que fue mi primera obra, y hemos trabajado en algún microteatro y cortometraje juntos. Y es que es un torrente. Como dicen, un animal escénico. Es un animal escénico, es una bestia parda de la interpretación que sale al escenario y realmente se lo come. Y da igual que sea el teatro más grande del mundo, que sea un escenario a pie de suelo para 100 butacas o 100 sillas. Da vida a la mujer.
que a la vez son varias mujeres. Esther crea como un personaje, le está claro que es Mario Benedetti. Esther ejemplifica todo lo demás, ya no solamente por una serie de necesidades dramatúrgicas de que puede hacer de otros personajes, porque en un momento es hasta Fidel Castro, pero Esther personifica un poco la poesía. Uh-huh. Es la poesía que Mario Benedetti crea, y en esa poesía de Benedetti cabe todo. Cabe la mujer, cabe el amor, cabe también la amistad, cabe la denuncia, y todo eso había que darle cuerpo y había que darle voz y había que darle fuerza y había que hacerlo vivo, y Esther es perfecta para eso. Es en el momento de ella de salir a escena, y ya puede ser un poema precioso como Una mujer desnuda o algún otro más de denuncia como el de Salvador Allende o demás, el espectador se queda totalmente en silencio. Es que tienes todos los ingredientes para que este espectáculo sea redondo. Unos intérpretes estupendos, unos textos excelentemente bien seleccionados, una dirección espléndida. La dirección es espléndida. La escenografía sencilla, a la vez muy ilustrativa. Esas maletas dicen mucho. La escenografía, y lo digo, en otras cosas podré ser más prudente y demás, pero en la escenografía me gusta ser arriesgado en ese sentido y decirlo. Es una genialidad. Es una genialidad de mi compañera Isis de Coura, que es la primera vez que trabajamos juntos, pero desde luego no va a ser la última porque nos hemos entendido muy bien. Y ella es capaz de convertir la escenografía en un elemento no solamente más, sino imprescindible no ya para hacer la obra más atractiva o más bonita, es que te está contando la historia. Su trabajo está a la altura del mío en cuanto que yo lo cuento con palabras y con la puesta en escena, y ella lo está contando con su escenografía. Escenografía poética. Pues no lo habría dicho yo mejor. La verdad es que sí, lo que Isis ha hecho con maletas viejas y cosas que ha ido recopilando, ha creado un mundo que solamente, si eso no es poesía, que venga Becker y lo vea. Eso es una genialidad lo que ha hecho. Uh-huh. ¿Podemos hablar de poesía teatralizada? ¿Este espectáculo podríamos enmarcarlo en poesía teatralizada? Pues la verdad es que sí lo podríamos enmarcar. Tampoco hay necesidad de enmarcarlo en nada, en ningún género. Eso de entrada, pero también podría ser teatro poético. No sé muy bien cuál es la diferencia, porque es verdad que luego uno ve los poemas de Benedetti, salvo algunos que son pues más juguetones y que sí riman, la mayoría son muy descriptivos, son muy, muy teatrales en ese sentido de que además te están contando una historia. Hay un poema muy largo que yo usé prácticamente menos de la mitad porque eran páginas y páginas de poema, que él cuenta un poco desde que conoce a su mujer hasta que cumplen 30 años de casados, y te está contando una serie de anécdotas o de detalles que te ilustran a la perfección. Cogí, yo qué sé, 2 páginas porque no podía contar más. Y en ningún momento viendo el espectáculo tú podrías decir si eso es un texto teatral o realmente es un poema o está escrito. Lo que sí sabes es que es de Mario Benedetti, porque tiene ese toque que solo es suyo. Pero cuando la poesía pasa a ser un texto teatral, o cuando dejamos de lado la parte teatral de diálogo y lo pasamos a poemas, que también hay poemas dialogados. Entonces, en este sentido, la verdad es que fue muy, muy, muy agradecido poder coger todo el material que había de Mario Benedetti y convertirlo en un puzzle teatral, donde incluso artículos periodísticos suyos podían ser teatralizados. Uh-huh. Es también un montaje con tintes cinematográficos por aquello de los flashbacks, ¿no? También, y los saltos en el tiempo hacia el futuro. Yo es que, para bien o para mal, yo estudié cine. Entonces, la manera de contarlo muchas veces me resulta muy, muy atractiva, el poder ir y volver y jugar con los tiempos. Entonces, tenía algo muy ya predispuesto, que era eso, comenzar por el final y contar desde el principio hasta volver. Y el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de los flashbacks, de volver, de ir, de incluso flash forward, de adelantarse, ese lenguaje cinematográfico le pegaba muy bien. Pero también es verdad que no hay nada en el lenguaje cinematográfico que no esté en un montaje teatral. Ya en comedias de Lope de Vega o teatros de Shakespeare hay cosas que suceden paralelamente, hay flashbacks que se explican. O sea, realmente el lenguaje cinematográfico, salvo por el montaje, no hay nada nuevo. Pero sí que es verdad que estamos más acostumbrados a verlo de una manera cinematográfica que teatral. Y ahí se me nota
como decía, para bien o para mal. Para bien, hombre, para bien. Mario Hernández, ha sido un placer. Ha sido un placer. El placer, desde luego, mío. Muchas gracias.